para escuchar de ti. Gracias, mi Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero saludar a todos con la paz del Señor. Pueden utilizar sus asientos. Muchas gracias por su procedimiento de ética. Mantener separados es un respeto a quien va a recibir la tribuna. Siempre enseñamos a los obreros, a la iglesia del Señor, en muchos eventos, en muchos lugares donde usted se va, pasa de esta forma. Va a recibir el presidente de la República, por ejemplo, o en la facultad, cuando estás estudiando y una persona tiene un doctorado, cuando él entra en aula, todos los alumnos tienen que ponerse parados. Incluso lo que no se hace, ella puede echarse de la aula. Es impresionante. Y a la vez, nosotros que somos de la fe, tenemos que tener una mejor educación, porque el cristianismo también nos enseña esto, ¿verdad? Así que doy gracias a Dios por los hermanos. Cuando estábamos llegando, estaba hablando con el Señor allá atrás. Ahí vino el hermano Benítez, saludónos y dijo: les dejo hablando porque ustedes están en una conversación. Qué lindo esto, ¿verdad? Que la gente de la fe sea más educada que la gente que no conoce las cosas de Dios, porque esto es el Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es integral. Tiene que afectar nuestra vida fuera de las cuatro paredes del templo, si no, no es cristianismo. Escuché una frase esta semana pasada que estaba leyendo sobre un escritor americano y me encantó. Él diciendo: a nosotros, bueno, él habló un poco pesado, voy a suavizar. A nosotros estamos muy mal acostumbrados, los pentecostales, a vivir en el vicio de la unción. Así hablo. O sea, le gusta ruido, lenguas extrañas, ruido, fuego, y está todo muy bien porque somos pentecostales. Pero no podemos tener una fe infantil, como siempre estoy enseñando en la iglesia. ¿Qué es la fe infantil? Que yo necesito mover para decir que Dios está presente. Dios está presente, usted crea o no, Dios está presente. Entonces, a mí me gusta más la gloria. ¿Qué es la gloria? Es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso, hermanos, a la vez tengo que explicar cuando estoy hablando que mucha gente no entiende. Algunos porque ya está mal formado su pensamiento, y otros lastimosamente por ignorancia no entienden lo que hablo en el púlpito. Cuando yo digo que prefiero los frutos en el lugar de los dones, hay gente que malinterpreta. Los dones están al servicio de la iglesia, pero a mí me gusta formar una iglesia para ir al cielo, porque mucha gente que tiene dones puede ser que no se va a la gloria, y algunos tienen dificultad de entender esto. Pero los que tienen frutos permanecen y permanecerán siempre en la presencia de Dios. Y la unción es la misma cosa. ¿Qué es la unción? Para muchos, vuelvo a decir, ruidos, lenguas extrañas. La unción es la capacitación del Espíritu Santo para realizar la obra. Esta es la unción. Cuando más se capacita, más ungido es. Esta es la unción. Pero yo prefiero la presencia de Dios. Amén. La gloria, el rostro de Cristo. No el favor de Dios, sino que el rostro de Cristo. La presencia de Dios hace de mí un mejor creyente, un mejor papá, un mejor marido, un mejor ciudadano. La presencia de Dios. Quien tiene la presencia de Dios falla menos, ama más, perdona más, tolera más, aguanta más. Pero quien no tiene la presencia de Dios es una dificultad. No tenemos dificultad con una familia. Después voy a hablar de esto en reunión de obreros. Solo porque yo le reclamé algo en la posición de pastor, tengo el derecho de hacerlo. Si una persona no viene en una santa cena, no viene en dos santas cenas, es miembro de la iglesia, cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que hacer, pastor? Pastorear. Tiene que llamar: mi querido, pasa algo, ¿qué está aconteciendo? ¿Por qué no viene? Voy a visitarte, tenga alguna debilidad, quiere hablar. Pero cuando uno corrige y la gente se enoja, es porque le falta presencia de Dios.
le falta a Dios en el corazón. Le gusta el ruido, pero no le gusta ser corregido. A mí me gusta más ser exhortado por Dios cuando leo la palabra, que toda hora. Tú eres un gran siervo de Dios, qué lindo predica, qué bonito estás, qué ropa tienes. No, a mí me interesa el ser, no el hacer. El hacer será consecuencia del ser, de lo que somos. Y por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que cada día buscar esto. Por eso agradezco a Dios por la iglesia Solaire que está creciendo. ¿Cómo crecemos? En el conocimiento de la gracia. El número será consecuencia de cuando somos mejor creyendo. Cuando somos mejor creyendo. Quiero meditarles. Les digo todo esto porque los espirituales entienden que el culto hoy empezó desde la oración, primero cántico, lectura bíblica, y siguió dándonos reflexión sobre Cristo. Reflexionar sobre Cristo, sobre la fe, sobre lo que nosotros estamos haciendo en esta vida, Entonces, quiero leer con los hermanos en San Juan, capítulo 6, versículo 48 hasta el 59. San Juan, capítulo 6, versículo 48 hasta el 59. Voy a dar lectura a la palabra de Dios para que los hermanos puedan acompañarnos. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje estaba pensado cuando empecé a escribir para la iglesia central, o sea, para la Santa Cena de la iglesia central, donde están todas las congregaciones por lo menos representadas por sus dirigentes, como tuvimos esta semana una reunión de obreros allá por el pastor Osvaldo, que es nuestro pastor presidente. Pero ¿por qué no administrarlo en la casa donde estamos servindo, en la iglesia Solaire? Así que quiero hablar sobre Jesús, el pan de la vida. Y en la introducción, hermanos, escribí lo siguiente para entender lo que queremos transmitir sobre Jesús, el pan de vida. El pan que yo daré es mi carne, dice acá, para la vida del mundo. Afirma Jesús después de haber dicho que Él es el pan de la vida. Hasta este momento han inducido a la gente a procurar el pan que no perece, que es el mismo. El maná, como todo don, es signo de aquel pan que Dios quiere dar a todos, o sea, la vida del Hijo, que nos hace hijos de Dios. Y el pan, o sea, para la gente este pan es absolutamente impensable, inadmisible, porque Él dice: come de mi carne. La gente no entendió Él diciendo: ¿cómo puede ser este pan bajado del cielo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ello?
que aún nos promete vida eterna, y tampoco puede reconocer la origen divina. Él dice: yo he venido del cielo. Y él decía: pero nosotros conocemos tu familia, conocemos tu papá, tu mamá. Y bueno, Jesús hace saber entonces que la vida nos viene precisamente por su humanidad, por su carne ofrecida para la vida del mundo. Ella es el don total de sí que Dios hace al hombre. Jesús es en efecto entonces la palabra que se ha hecho carne, a fin de que en Él toda carne reencuentre la misma palabra. Los términos carne y sangre, reemplaza acá la metáfora del pan, de comer, masticar y beber. Sustituye acá el verbo creer, o sea, creer en Jesús, pan vivo. Es como comer y masticar su carne, beber su sangre. Yo he visto 10 veces se habla de comer o masticar, 6 veces habla de la palabra carne y 4 veces de beber la sangre. Claro que si no tiene el Espíritu Santo entendimiento de la palabra para comprender lo que quería decir Jesús, va a ser como los judíos, va a golpear la cabeza y no va a entender lo que él está diciendo. Carne, lo mismo que carne y sangre, significa el hombre en su humanidad concreta. El comer no solo mantiene con vida, que es esta función del cordón umbilical, que es sustituida después por el primero succionar, o sea, el masticar, el comer, tomar la leche, y empieza a tener vida, pero en un nivel más profundo, que es un acto de comunión entre quien da vida y quien la recibe. Entonces, comer la carne y beber la sangre significa masticarlo y beberlo. Es un lenguaje muy crudo y rudo que está en el versículo 60, si usted sigue leyendo. Pero su significado es todavía más sorprendente. ¿Por qué? Porque habla de comer al Hijo del Hombre, que significa asimilar al Hijo de Dios hasta llegar a vivir de Él. Voy a decir esta frase: cuando usted come el pan, toma el vino, significa, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Versículo 6: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se seca les prende fuego. Jesús es que está hablando a los discípulos, a las ramas que quedaban por el camino, aquellos que andaban por su cabeza, tercos, murmuradores por el camino, al pueblo que no aceptaron la fe, aquellos que fueron se quedando. Versículo 7, capítulo 15, estamos en San Juan: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarse. Termina diciendo. Entonces, permanecer en Cristo, del pan de vida, significa la comunión de vida propia del amor, por razón de que el amor nunca es confusión. El amor nunca es confusión. Tienen que ser unidos, no puede ser separado. La fusión solo funciona si está unido. No puede ser confusión el amor, que anula a las personas. Ni puede ser canibalismo, porque uno suprime el otro, quieren devorarle. No, él sigue diciendo acá: ámense, ámense, como el Padre me ha amado y yo he amado al Padre. Ámense, ámense. Todo lo contrario, acá dice claramente: el auténtico amor es comunión entre dos que siguen siendo distintos. Ojo, hermanos, capta la frase que estoy diciendo.
Não está dizendo no cristianismo que nós só temos que pensar todos iguais, que é uma uniformidade tamanha que todo mundo tem que vestir de rojo para que esteja bem. Não. Sim, está dizendo que sim devemos amar-nos, ter comunhão entre duas pessoas, ainda que essas duas pessoas são distintas. Maravilhoso. Assim que habla de um recíproco que permanece uno com o outro. Amar significa acorrer ao outro em si mesmo, hacer-se sua casa, sua morada, recebê-lo. Quando se ama, se recebe. Não queria dizer-lhes, mas quanto tempo hace que você não recebe a alguém em tu casa, invitado por ti, ou que invita para compartilhar um pão na mesa, se interessa? Melhor, a palavra diz: invita aquele que não te pode dar o mesmo banquete. Aí você está fazendo o que diz os mandamentos. Mas há gente que não quer receber nada em sua casa porque não quer ensuciar a casa, porque habla demasiado, porque não me gusta, eu não tenho tempo, estou assim. Mas o amor é acorrer ao outro, hacer-se sua casa. Essa é a presença real de uno en el outro, en el amor mútuo que Cristo nos ensina. Decía um escritor jesuíta que copiei essa frase e me gostou demasiado. Por isso, decía ele, um boi que come pão eucarístico, ou seja, a mesa, a Santa Cena, não entra em comunhão com o Senhor, porque não o ama nem o compreende, como tantos que participam da Eucaristia sem saber o que fazem. Só esta frase me hizo tirar o corpo para trás. Está dizendo: ele que come na mesa do Senhor como um animal que não distingue o que significa a mesa do Senhor, porque não ama o Senhor, não entende o Senhor, tem dificuldade de entender e amar o outro, como muitos dos deles dizem sua frase, assim. E Pablo reclamou isso na primeira epístola aos Coríntios, dizendo para eles que assim, desta forma, sem distinguir, sem saber o que significa. E sabe o que ensinavam antigamente? Só os pecaditos, que não pode participar porque está em pecado, tem que vir confessar acá. Isso ensinávamos. E alguns sim com essa mentalidade, sem entender o que significa a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é coisa particular, coletiva no sentido de unidos em Cristo, a igreja, mas é particular. Entender o que estou falando, de comer e beber de seu sangue. Esta é a mesa do Senhor. Não se quedar observando quem vai passar em frente para pedir perdão, com falta de compaixão em seu coração, com falta de amor por ele, de ele estender a mão, depois saía toda a murmuração durante toda uma semana. He visto, viste a irmã que passou, quem diria uma falta, seu cabelo acabaco, verá? Sua língua dava doble vuelta a seu cabelo, que falava de toda a comunidade do pastor. Que adelante. Então, a mesa do Senhor não é isso, é saber comer do pão e beber do vinho, comer da carne e da sangue do cordeiro. É diferente. Por isso é agradável para mim na Santa Cena. Versículo 57: eu vivo por el Padre, el Hijo amado, enviado a los hermanos que somos nosotros. Dice: é todo por e del Padre. Se vive graças a Ele, de Ele e por Ele. E é a missão da igreja. Quem mastica viverá por mim, para viver graças a Ele, por Ele e para Ele. Por isso não há egoísmo na mesa, porque todas para o Senhor. Só há frente à mesa do Senhor contentamento, júbilo, alegria, gozo, agradecimento por todo o que o Senhor ha hecho. Só há frente à mesa do Senhor humilhação, não há outra coisa.
Não é chegar acá com um saco lindo e dizer, eu puedo participar porque estuvo 3 dias na semana orando. Não. Frente à mesa do Senhor, é este momento de você dizer assim, de onde me sacou, onde estou, quem era Ele e quem era eu, quem é Ele hoje e quem Ele me ha atraído a ser hoje. Quando estou frente à mesa, reconozco a miséria de minha vida e a graça de Deus que se manifiesta, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Quando estou frente à mesa, tenho vontade de seguir comendo a palavra. Pablo dizia, eu não sou eu o que vive, senão que Cristo vive em mim. A vida que vivo al presente na carne, la vivo na fé del Hijo de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:21. 58. Este é o pan que ha bajado del cielo, já hablamos, entregado por nosotros. 59. Esto dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaum, donde está dizendo uma igreja judia. Final do relato acá, ele começa a mostrar a revelação e eles começam a bater a cabeça. Onde ele está falando? Na casa de Deus. Aplicação prática rápida. Criação, Éxodo e aliança encontra acá na Santa Cena su plenitud. La criação, la salida de la esclavitud, ¿entiendes? La aliança eterna com Deus se encontra na Santa Cena de uma forma plena, em plenitude. ¿Por quê? Porque é a fiesta del sétimo dia. Todos os 7 dias. Ou seja, para nós é domingo. Eles se reuniam para comemorar a liberdade em Cristo. Dia de liberdade de los hijos de Deus. Las bodas entre o cordeiro e a criatura. A presença de Deus que nos dá. E como podem não dar-se se Ele é próprio amor? Então, só cabe a nós esse assombro de gozo que Ele nos dá por nós. E toda vez que você vira na mesa, ha visto Cristo se dando por nós na cruz. Por isso tem que ter júbilo de alegria. Não medir saber quem vai ser disciplinado na Santa Cena, ou quem está em pecadito, senão que venir e de ver a Cristo crucificado, dando-se por mim, e dizendo, pode participar, amigo, porque já te vi libertar para isto. Saliste de tu esclavitud del pecado, para acercar-se à mesa, el pan de Deus em Cristo. Que lindo, hermanos. Conclusão: Jesus entrega sua carne e sua sangre como comida e bebida del nuevo éxodo, de la nueva salida. Sua humanidade totalmente oferecida a nós, hace visível aquele Deus invisível que é todo amor e que nada mais que amor. Em Ele se celebra a aliança nova e definitiva entre o cielo e a terra. O Deus que antes era invisível se hace visível nos elementos frente a nós. O Deus que antes parecia estar distante está mais cerca de você que nunca antes. O Deus que demonstra seu amor nos dá a oportunidade de celebrar a nova aliança. Fidelidade, confiança, caminho definitivo entre a terra e o céu. Cristo Jesus. A igreja come e bebe de Ele. Verdadeiro pão que nos assimila a Ele e nos hace capazes de amar com o mesmo amor com que Ele nos amou e somos amados. Assim como o Padre me ha amado a mim, também eu os amo a ustedes e nunca deixem de amar-se. Capítulo 15, 9 de São Juan. Participamos assim, irmãos, desta vida trinitária, diria, dessa manifestação da criação, do êxito e da aliança, dessa experiência maravilhosa que Deus nos dá por el amor eterno del Padre e del Hijo para com nós, nos dando como criatura o privilégio de sermos hijos, e que o Espírito nos ajude e nos ensine para que Deus seja todo em todos, como Pablo dizia em 1 Coríntios capítulo 15, 28. Que Deus em Cristo nos dê a oportunidade para verdadeiramente participar em comunhão, masticar, comer a palavra,
asimilar la palabra, vivir la palabra, es comer de la carne de Cristo y tomar de su sangre. ¿Cuántos pueden decir amén? Inclina su cabeza. Padre, te doy gracias por tu palabra que es fiel, verdadera y maravillosa. Ayúdanos, Señor, a tener Cristo como pan de vida, y verdaderamente tu pueblo pueda todos los días masticarlo, beberlo, vivir, Señor, con Cristo y Cristo con nosotros, para tener esta fe, no una fe infantil de niños, sino una fe gigante, que podemos lograr todas las cosas conforme nuestras necesidades en Cristo Jesús, que ya conquistó por nosotros. Bendito eres, Dios de paz. Gracias te doy por esto, en el nombre de Jesús.